En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por todo lo que tu amor y tu bondad nos ha proveído en este día. Y ponemos este momento de formación en tus santísimas manos. Te pedimos, Señor, que envíes la presencia de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para que seamos dóciles a lo que tú quieras. Señor, que aprendamos en esta reunión. Pedimos que veas al seminarista y que nos bendigas a cada uno de nosotros. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes se pudieron dar cuenta, recibieron el archivo para esta semana, el documento, y nos habla de la verdad de la Biblia, parte 1, porque hay una parte 2 que es la que veremos el sábado, las otras 2 clases de la próxima semana igual es parte 1 y parte 2 para no pues, agotar todo en un solo día y lo sintamos demasiado pesado. Vamos entonces a iniciar. Planteamiento de la cuestión. Dios es la verdad absoluta y la Biblia es la palabra de Dios, porque es libro inspirado. ¿Quiere decir que todo lo escrito en la Biblia es verdad? Para responder a este interrogante conviene tener en cuenta estas reflexiones. Primero, la Iglesia siempre investigó lo que Dios quiso decirnos en cada pasaje de la Sagrada Escritura por medio de los autores humanos, y el móvil de esta investigación fue muchas veces intentar salvar las supuestas o reales contradicciones entre lo enseñado por la ciencia y lo dicho por la Biblia. Ya lo dijimos en alguna ocasión, que la Sagrada Escritura contiene ciertamente verdades, pero verdades de fe, que muchas veces podríamos nosotros considerar como contrarias a lo que dice la ciencia, pero en realidad no es así. En realidad lo que hacen es completar aquella parte que queda de alguna manera sin explicación, así como también la ciencia pues viene a reforzar lo que la Biblia dice. Pero habrán algunas que, como vamos a ir viendo, pues no las podemos tomar de manera literalista. Segundo, esta preocupación alcanzó especial importancia con los avances científicos del siglo XIX. Ante esta situación, León XIII publicó la encíclica Providentissimus Deus, en la que el Papa hace suya la posición de San Jerónimo, según la cual la aparente contradicción entre la afirmación bíblica y la verdad objetiva se debe a alguno de estos supuestos, o a una falsa transmisión del texto, o a una falsa traducción, o a una falsa comprensión del intérprete. Esto es lo que nosotros podemos encontrar entonces dentro de estas verdades que muchas veces pueden resultarnos chocantes, ¿verdad? Es lo que se nos quiere decir. Puede ser una falsa transmisión del texto, es decir, lo que transmitieron no era exactamente lo que en su original, eh, la acción original suscitó, lo que fue como lo original, o a una falsa traducción, ¿verdad? Que haya traducido algo. Podemos verlo por ejemplo, cuando se habla de los hermanos de Jesús, entre comillas. No es que sea una falsa traducción, no es que sea, pero es una traducción que muchas veces no es del todo fiel, porque si vamos a ver el término en el original, se refiere a parientes, ¿verdad? Los parientes de Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre hermanos y parientes, ¿no? Claro que al decir hermanos quería decir una relación muy cercana o a una falsa comprensión del intérprete, es decir, el intérprete entendió algo que no era como tal, sino que él lo interpretó de una manera y en realidad era de otra. Tercero, posteriormente ha ido desarrollándose un concepto más maduro y matizado de la verdad de la Biblia, es decir, de lo que la Iglesia entiende cuando dice que lo contenido en la Biblia es verdad, veracidad de la Biblia. La veracidad de la Biblia. 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 Veracidad de la Biblia.
O lo que es lo mismo, la Biblia está libre de error, la inerrancia de la Biblia. Cuarto, a esto han colaborado muchos factores y de entre ellos resaltan los siguientes: mejor conocimiento y comprensión en los tiempos actuales sobre la formación de los escritos bíblicos a través de los tiempos, la reflexión y conocimiento de los géneros literarios de los que se sirvieron los hagiógrafos en el ambiente y época en la que escribieron, la distinción entre lo que el autor quiere presentar como doctrina acerca de Dios y acerca de su acción en la historia de la salvación, y por otra parte aquellas expresiones que son meros modos de hablar propios de la época. Miren, esto es importante. Tenemos que tener conocimiento y comprensión de cómo se escribieron aquellos textos y la evolución que han tenido, que fue uno de los temas que ya hemos tratado. Tenemos que tener también presente los géneros literarios que sirvieron pues para que lo que aquellos escribieron se pusiera de manifiesto en los escritos. Y también lo que se quiere presentar como doctrina de Dios de la época. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que interpretar de buena manera lo que las verdades de la Biblia. Hace poco en la oración litúrgica aparecía un salmo y lastimosamente no tomé el número del salmo para presentárselos hoy. Dice, ¿verdad? Pisotearás leones y dragones, dice. Ah, bueno, la Biblia dice que existen dragones, entonces certificamos científicamente que los dragones existen. ¿Creen ustedes que eso es correcto? No, ¿verdad? Es una traducción, no sabemos, tendríamos que ir a investigar a qué le llamaban ellos en aquel tiempo dragones, pero no nos imaginemos el dragón de los cuentos de hadas, ¿verdad? Aquel lagarto gigante que saca fuego por la boca y no, ¿verdad? No podemos hacer que la Biblia diga algo que no es correcto. La enseñanza del Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en el número 11 de la Constitución Dei Verbum, enseña, pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse por afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Mire, la clave de este párrafo está lo que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Es decir, no tenemos que pensar de que la Sagrada Escritura tiene verdades. eh, por ejemplo, ¿por qué no nos dice la Biblia la cura del cáncer? Porque si Dios dice la verdad, entonces que hay, no, porque no es eso lo que, no es una verdad científica lo que ahí está contenido, sino que es una verdad de fe para nuestra salvación. El mismo documento del Vaticano II, en el número 12, afirma, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiere comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Este otro texto nos empuja a nosotros a estudiar qué era lo que se quería decir con tal o cual dato. Tenemos nosotros que ir a estudiar cómo era la manera de hablar, cuál era el género literario el que se estaba utilizando. Tenemos que nosotros encontrar cuál es el sentido, porque ha sido escrito en nuestras palabras, como dice aquí, en lenguaje humano, y ha sido escrito por medio de hombres que se encuentran de alguna manera influidos por su tiempo, por su cultura, por su idiosincrasia, por muchos factores que los hacen escribir de esa manera. Recogiendo orientaciones precedentes del magisterio de la Iglesia, la enseñanza del Vaticano II puede resumirse en estos puntos. Lo que quieren decir los autores inspirados ha de tenerse como dicho por el Espíritu Santo.
Es decir, aquello que ellos quieren decir es lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar. Segundo, la Biblia enseña la verdad que Dios quiso revelar de cara a nuestra salvación, no otra verdad. Es decir, no podemos encontrar ahí verdades que vayan fuera de nuestra salvación. Tercero, la Biblia enseña esa verdad con firmeza, fidelidad y sin error. Fidelidad, sin error. Es decir, lo que está ahí no tiene equivocación. Claro, porque ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y es con firmeza, porque firmemente, valga la redundancia, afirma lo que está ahí. Por lo demás, para conocer lo que Dios quiere revelarnos y los autores quieren transmitirnos, hay que tener en cuenta estas afirmaciones. A. La verdad revelada para los hombres de todos los tiempos aparece en la Biblia, vinculada a modos de decir y mentalidades propios de la época en que se escribieron los libros. Es decir, esa verdad que tenemos ahí responde a un tiempo específico, responde a acontecimientos específicos, responde a mentalidades propios de una época, a maneras de decir, como lo que hablábamos la otra vez, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Si nosotros le decimos a un extranjero, te están quemando el rancho, es una manera de decir de nuestro tiempo, que mucho tiempo después, de aquí a unos 2000 años, ¿verdad? Cuando estén estudiando cultura guatemalteca, ¿verdad? Saber quiénes van a vivir en ese tiempo todavía, van a decir, bueno, qué rara manera de decir, ¿verdad? Entonces decían esos chapines, ¿verdad? Les gustaba quemar ranchos, ¿verdad? Van a decir, eran piromaniáticos. Si no entienden nuestra manera de hablar en este momento, pues claro, eso van a entender. Pero si ellos se ponen a estudiar, no, esa era la manera en que ellos decían que las personas eran infieles. Ah, qué raro, ¿verdad? Van a decir, bueno, de igual manera, responde a una mentalidad, a una manera de decir las cosas. Hay que distinguir, por lo tanto, entre lo que pertenece al núcleo de la verdad que se revela, es decir, la verdad revelada, y lo que es un modo de pensar de un tiempo determinado. Esto no forma parte de la verdad revelada. Es decir, todo aquello que los escritores van matizando, ¿verdad? Todos aquellos colores que van poniendo, todo aquello que va haciendo muy particular el texto al que nosotros tenemos, con el que nosotros tenemos contacto. Es decir, aquello que está de fondo es lo que es la revelación, y aquello que es de forma, es decir, la manera de decirlo, pues no es parte de la revelación. Un ejemplo de lo que acabamos de decir es lo siguiente. Los sinópticos describen el fin del mundo de acuerdo con las ideas del judaísmo de entonces. En esos pasajes evangélicos, el núcleo de la verdad es que el mundo terminará. Esta es la verdad revelada. Y la mentalidad de aquella época queda reflejada en los modos de expresar esa verdad. Esos modos no forman parte de la verdad revelada. Es decir, cuando nosotros nos acerquemos a un texto, tenemos que ver en realidad cuál es el sustrato, cuál es la esencia, cuál es aquello que nosotros podemos decir que es en verdad lo que Dios quiso decir. Naturaleza de la verdad. Ya con esto vamos en lo último. En la Biblia, Dios nos comunica su verdad de cara a la salvación de todos los hombres. Esa verdad revelada comprende verdades de orden metafísico, meta más allá de lo físico. Por ejemplo, la realidad de Dios, la inmortalidad del alma. También acontecimientos históricos salvadores, como pueden ser acciones en favor de Israel, la encarnación de Jesucristo, la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección. Esos son acontecimientos históricos de nuestra salvación. Pero también pueden haber promesas. Aquí pertenece el anuncio de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los cuerpos, la visión beatífica de los que mueren en gracia. Esto significa la visión de Dios. Esas son las promesas. También exigencias ético-morales, como pueden ser
las bienaventuranzas, el doble precepto del amor, el mandamiento nuevo. Esas son las exigencias ético-morales que se nos presentan. Aunque sea una redundancia, estas verdades son absolutamente verdaderas y por tanto no puede darse error alguno respecto a las mismas. Es decir, si nosotros venimos a decir, ¿será que existe una vida eterna? Claro, en la Biblia se nos dice y es una verdad que nosotros tenemos que creer, que existe una vida eterna, una vida en el futuro que corresponde a la vivencia de Dios, que puede ser ya, hoy, aquí, empezarse a vivir, ¿verdad? También las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados, y todas estas son verdades que nos van apareciendo en la Sagrada Escritura y que son revelación del Señor, expuestas, claro, en lenguaje humano. Miren pues, rapidito, terminamos esta clase. Vamos a hacer una pequeña oración final antes de que se empiecen a ir y a ir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque Pero no nos sé has dónde dado tu enviarlo, no palabra. sé cómo es Te el suplicamos, método para Señor, hacerlo. que podamos continuar con esta formación y podamos ir aprendiendo más de ti. Reconocemos, Señor, que muchas veces se nos complica el tiempo por nuestras